¿Qué tal, amigos de Norte Play? Tenemos una nueva entrega, una nueva entrevista que estamos realizando aquí en Diario Norte. Vamos a charlar un ratito con Roberto Benítez, que actualmente es el administrador del puerto de Barranqueras, una entidad que se acerca a cumplir 100 años. Buenas noches, Roberto, gracias por acercarse. No, buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar en esta casa que, bueno, siempre nos recibe con mucho cariño. Roberto, cuénteme cómo se atraviesa esta víspera de celebración de los 100 años del puerto y qué se tiene planeado. Bueno, te imaginarás que cumplir 100 años significa que hay mucha historia atrás del puerto de Barranqueras. La verdad que hoy nos encuentra saliendo de una crisis que primero tuvo que ver con la pandemia, o sea, con el COVID, donde nos agarró que no sabíamos cómo actuar, se nos paró el puerto de un día para otro, donde no sabíamos cómo teníamos que resolver la situación. Bueno, fuimos trabajando y la verdad que hemos salido de esa crisis, el empleado se portó sumamente bien y pudimos superarla. Pero tras eso nos agarró esta sequía que lleva prácticamente 3 años. Y por ahí te comentaba fuera de cámara, ¿no es cierto?, que ahora el río vuelve a descender, o sea, estamos en 2,40 metros. Bueno, estas son todas las cosas que luchamos en forma cotidiana en la cuestión portuaria. Que bueno, gracias a Dios también, así como tenemos desventajas, tenemos algunas ventajas, ¿no es cierto?, que nos permite seguir trabajando, que es un puerto multimodal, que tiene 3 sistemas de transporte, que es el fluvial, el carretero y el ferroviario. Bueno, o sea, siempre cuando nos falta uno, tenemos 2 más para poder seguir trabajando. Bien, contanos, Roberto, sos una fuente recurrente para lo que tiene que ver con el puerto. Contanos un poco en qué niveles del río se trabaja normalmente o a plenitud, y con este nivel actual, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros hoy estamos en 2,40 metros. En este momento los que pueden operar son los barcos areneros, que son barcos más chiquitos, que tienen poco calado. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas que dejaron de operar las barcazas de combustible. O sea, nosotros, para que las barcazas de combustible operen con cierta normalidad, tenemos que estar arriba de los 3 metros. Bueno, gracias a Dios, hasta hace 2 semanas tuvimos una altura bastante importante, bastante buena, y se pudo trabajar normalmente. Después hicimos un desembarque importante, o sea, no en el puerto, sino en Colono, entre octubre y noviembre, ahí más o menos en el medio, se hizo un movimiento importante de granos. Pero bueno, el puerto la actividad portuaria es una actividad compleja, donde no depende únicamente de tener un buen puerto, buena infraestructura, un buen muelle o buen utilaje, sino que depende de muchas variables. En este caso, por ahí dependemos del agua, en otro momento dependemos de la situación económica, en otro momento dependemos de que haya bodega o no haya bodega. Bueno, o sea, siempre tenemos complejidades que tenemos que ir trabajando día a día y tratar de ir superándolas constantemente. Bueno, ¿nos puede comentar un poco, Roberto, cómo es el circuito de trabajo desde que llega una carga al puerto y cuando tiene que salir del puerto, cómo es el sistema? Nosotros por lo general, nosotros recibimos cargas que por lo general vienen en camiones, ¿sí? De ahí nosotros la cambiamos de modo, puede ser el ferroviario o puede ser el fluvial. El que más estamos utilizando últimamente por la situación de río, por ejemplo, es el ferroviario. La semana pasada entró un convoy de 30 vagones que nunca había entrado esa cantidad de vagones al puerto, donde hicimos una carga mixta de contenedores con carbón, que iban con destino a Europa, y semilla de algodón, que también para nosotros era una carga novedosa, porque nunca se había consolidado semilla de algodón en contenedores, y que una parte fue a Arabia Saudita y otra parte fue a Jordania. O sea que, a ver, nosotros teníamos un cartel que ahora lo estamos reemplazando, que decíamos que éramos el puerto de la región. Hoy te puedo decir que es un puerto que despacha mercadería al mundo. Al mundo, bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está realizando el puerto para potenciar ese potencial exportador que está teniendo? Bueno, nosotros somos una herramienta, somos un ente, primero que somos un ente autárquico, ¿no es cierto?, que dependemos de la provincia. La provincia continuamente nos está dando una mano. Fíjate que inauguramos la playa de camiones hace unos días, una obra realmente magnífica, que no solamente le sirve al puerto como estructura portuaria, sino que tiene que ver mucho también con la localidad o con la ciudad de Barranqueras.
Eso nos permite a nosotros, todos los camiones que en época de campaña, que bueno, comienza ahora, lo teníamos diseminado por toda la ciudad y que ocasionaba un montón de cuestiones que por ahí hacen a la convivencia de la buena vecindad, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder poner una playa de estacionamiento cercada, iluminada. Estamos trabajando en terminar de completar las áreas de servicio para darle todo, o sea, la atención que necesita un camionero que va y pernota en el puerto de Barranqueras. Cuando dice campaña, aclaramos que se refiere a la campaña de producción, ¿no? Sí, la campaña de producción, no, campaña política no. No, la campaña de producción, o sea, en este momento sabés que se está cosechando maíz, se está cosechando soja, y que bueno, nosotros básicamente ahora estamos recibiendo maíz en principio, y se está sacando también, o sea, recibimos y sacamos continuamente. En este momento lo estamos haciendo de camión a camión, no de camión a barcaza, como por ahí debería ser lo ideal, pero bueno, como te decía, hay que aprovechar las oportunidades de trabajo que tenemos. Y nosotros, por ejemplo, la campaña anterior se sacó bastantes granos hacia Paraguay, hacia Brasil, así como la semilla de algodón. Vos no te olvides que en la campaña anterior tanto Brasil como Paraguay sufrió una seca importante, lo mismo que nos está pasando a nosotros, nada más que ellos ahora se le tienen mejores condiciones y a nosotros se nos dio una seca bastante compleja. Bueno, eso también el puerto hace de regulador, ¿no es cierto?, en ese tipo de actividades, o sea, vamos intercambiando la posibilidad de que entren mercadería, que salgan. Y también en esto, yo estuve hace aproximadamente un mes y 15 días en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, donde nos juntamos con delegaciones chilenas, brasileñas, paraguayas, donde bueno, ven al puerto de Barranquera como un lugar estratégico, o sea, una ubicación estratégica para unir a partir del corredor bioceánico, o sea, la hidrovía, generar el corredor bioceánico fluvial, le denomino yo, ¿no es cierto?, porque tenemos otro corredor bioceánico más al norte que es un corredor netamente carretero. Pero si vos hablas de grandes volúmenes como ser los granos o que hoy, por ejemplo, el tema de los minerales o los fertilizantes y todo ese tipo de cosas, se tienen que dar en volúmenes importantes que por ahí trasladarlo en camión es muy caro. Entonces, bueno, estamos trabajando con la gente de Mato Grosso do Sur, con la gente de Paraguay, con la gente de Chile y todo lo que es la región Norte Grande, para que Puerto Barranquera por ahí pueda hacer ese nodo logístico que sea receptor y distribuidor de carga que pueda unir el Pacífico con el Atlántico. Roberto, ¿hay países, despachos permanentes que salgan del puerto a países ya establecidos, digamos de forma regular, que ya se hacen en estos países? Mirá, nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando, todavía no lo hemos concretado, pero estamos trabajando en una carga que para nosotros, así como te comentaba, la semilla de algodón, es una carga que va a ser inédita para nosotros, que es la posibilidad de consolidar en el puerto de Barranquera pasas de uva y ciruelas, va a decir por ahí, bueno, pero bueno, justo estamos, como te decía, en un lugar estratégico y vamos a recibir esa carga de Mendoza y la vamos a llevar al sur de Brasil. Ah, bien. Entonces tenemos conexión con Paraguay, tenemos conexión con Brasil, mencionaste recién Arabia Saudita. ¿Con qué otros países estamos conectados desde el puerto? Bueno, en lo que es la cuestión regional, nosotros estamos conectados con Uruguay, porque también hemos sacado cargas a Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Con lo que nos falta generar una carga y generar la conectividad para demostrar que se puede es con los puertos chilenos. Por ahí lo que pasa con los puertos chilenos es que, por ejemplo, nosotros somos o sea, toda la zona que te comenté es productora de granos, ¿no es cierto? Y por ahí los puertos chilenos todavía no están adaptados para recibir granos. Ellos están todos desarrollados en todo lo que tiene que ver, como se llama, minerales. Entonces, bueno, hay que trabajar, se está trabajando en eso, en la posibilidad de que arranquemos con los contenedores, o sea que los contenedores por ahí nos pueden permitir generar ese intercambio entre Paraguay, básicamente Paraguay, que es un país netamente mediterráneo y que necesita salir por la hidrovía y que no tiene otra forma de interconectarse con el mundo, sino que a través de las conexiones, ¿no es cierto?, carreteras o fluviales que tiene. Bueno, nosotros hoy estamos en un punto neurálgico, estratégico para poder brindar ese servicio. Bien, con respecto al año 2022, ¿tenés algunos números de un balance final que se haya hecho? ¿Cómo estuvo el tema del despacho de los granos desde el puerto? Bueno, mirá, nosotros la verdad que no, como te decía, no fueron buenos años porque nosotros, a ver, el puerto
es bueno cuando puede mover mucho volumen, o sea, cuando se puede mover volumen. Y lógicamente, si vos lo traducís el volumen al camión, es muy limitante. Nosotros lo que necesitamos mover es vía fluvial. A ver, para entender más o menos la proporción, una barcaza de 1.500 toneladas es el equivalente a 50 camiones. Claro. Así que imagínate, no es lo mismo mover 50 camiones que mover una barcaza. Entonces, por ahí se lentifica cuando vos tenés que mover en camiones o tenés que mover en el tren. Fíjate, se encarece, perdón. Y también se encarece, lógicamente. Pensá que una barcaza te está llevando 1.500 toneladas y un camión te lleva 30. Entonces, imagínate esa reducción o ampliación, ¿no es cierto?, de los volúmenes, lo que significa la reducción de costos. Claro. Y no te olvides que vos cuando estás transportando vía fluvial, estás transportando con un medio más limpio. Con un solo motor estás transportando 24.000 toneladas de carga, con mucho menos consumo, con mayor seguridad, menos contaminación. Esto no implica que vos tenés que obviar ningún medio de transporte. Lo que hay que hacer es optimizar la logística y a cada modo darle, ¿no es cierto?, la importancia que tiene que tener. El camión tiene que servir de arrima a los puertos, y después los volúmenes importantes se trasladan a través del ferrocarril o a través de la vía fluvial. Roberto, ¿cuál es el futuro del puerto de Barranqueras? Bueno, nosotros, como te decía, estamos ubicados en un lugar estratégico. Lógicamente tenemos que, como todas las cosas, resolver situaciones que por ahí nos impiden desplegarnos o darle toda esa potencialidad que tiene el puerto, porque si no es una cosa es otra, siempre tenemos alguna situación que nos complica. Pero bueno, la idea es que el puerto tiene que ser previsible, ¿sí? O sea, tiene que ser previsible, tiene que trabajar todos los días del año. Nosotros lo hacemos, en cierta manera, por ahí el único día que se toma como día de descanso es el domingo, pero cuando hay operaciones los muchachos trabajan, no tienen ningún problema, el puerto atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, en eso no se le escatima el esfuerzo. Pero vuelvo a decirte, hay cuestiones que nos complican. La cuestión del río, que bueno, venimos de una seca, una bajante histórica que nos complicó demasiado. El tema de la pandemia también complicó. El tema de la guerra también, aunque no parezca, complica. Bueno, no te olvides, nosotros trabajamos con un dólar oficial, pero todo lo que nosotros tenemos que comprar para reponer temas repuestería o el arreglo de una maquinaria lo tenemos que hacer a dólar blue, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas asimetrías que, bueno, van complejizando la actividad, pero bueno, este es el desafío que tenemos que superar. Gracias, te agradezco, Roberto, por esta primera parte de lo que charlamos, y ahora te llevo a una segunda parte que tiene que ver con lo que va a ser el acto por los 100 años del puerto. Contame qué es lo que se está preparando, qué actividades van a realizar. Bueno, la verdad que esta primera etapa va a ser un acto formal, o sea, con la visita de autoridades nacionales, provinciales y público en general. Va a ser un acto institucional, pero bueno, como todo que cumple años, en algún momento queremos festejarlo, ¿no es cierto? Por ahí hoy la situación o el contexto todavía no nos permite festejar, pero bueno, es la idea. Bueno, pero 100 años no se cumple todos los días. Por eso, es la idea que en cualquier momento hagamos alguna fiesta que podamos recibir a toda la familia. El puerto tiene historia de haber hecho eventos muy importantes donde le dimos se abrió el puerto para toda la comunidad. Queremos hacer eso. Muchas gracias, Roberto, por esta tan interesante charla. No, gracias a vos, que tengas unas buenas tardes.